En el resto del estado se lleva a cabo el lanzamiento de una millonaria campaña para prevenir a adolescentes sobre el consumo de la marihuana. Y es que tan solo 20% de jóvenes encuestados dijeron haberla consumido en los últimos 30 días. Maralí Madrid nos cuenta más. Which one was this one? This is the Hong Kong Sour Diesel. A 7 meses de la legalización de la marihuana recreacional en Colorado, hoy se lanzó una campaña titulada No seas una rata de laboratorio, con el fin de persuadir a los jóvenes de Colorado para que eviten el consumo de la droga, ya que dicen la mayoría de los adolescentes no conocen a ciencia cierta los efectos secundarios de la hierba. El objetivo global de la campaña de Colorado Don't Be a Lab Rat, o No seas una rata laboratorio, es aumentar la conciencia entre los jóvenes de los riesgos asociados con el consumo de marihuana por parte de los menores de edad. La campaña ya comienza a llamar la atención de los residentes de Denver, ya que están usando jaulas de ratas de tamaño para humanos que serán expuestas en diferentes puntos de la ciudad con mensajes tales como que se necesitan voluntarios para un experimento de laboratorio, entre otros. Los jóvenes no piensan que hay mucho riesgo en el uso de marihuana y queremos enseñarles un poco más acerca de las investigaciones que hay. Que dicen que hay algunos riesgos por el desarrollo del cerebro en esta edad. Queremos que los jóvenes puedan saber un poco más del riesgo del cerebro y puedan hablar con los adultos acerca de eso y hacer sus propias decisiones del uso de marihuana. Dentro de la campaña también se incluirán comerciales para cine y televisión en inglés y español, con el fin de llevarle un mensaje a los adolescentes de que el consumo de la marihuana en la adolescencia podría restarles coeficiente intelectual. Esta campaña va a durar algunos meses durante el otoño y va a tener publicidad en las salas de cine y también publicidad en la televisión, incluyendo los principales canales de televisión de Denver. El objetivo principal de la campaña es poder llegar a los adolescentes con información precisa antes de que sean introducidos a la marihuana por otras personas cercanas a ellos. Dicha campaña tiene un costo de $2 millones y fue creada por la oficina del gobernador del estado, al igual que el alcalde de la ciudad de Denver, la cual pretende llegar principalmente a jóvenes de edades entre 12 y 15 años de edad. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, vamos de regreso con mi compañera Vanessa a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu informe.